pues todavía con la maravillosa música de Elmer Bernstein en los oídos y con ese final que tan evocador, tan nostálgico, tan melancólico, que a mí me recuerda un poquito además a el verano del 42, es un poco una marca de estilo de Robert Mulligan. Paso a deciros, y ya empezamos el coloquio, que en el año que Mulligan rodó esta película, Brasil se proclamó campeón del mundo de fútbol. Para mí es muy importante porque por segunda vez se proclamaba Brasil. Murió William Faulkner, que fue uno de los grandes escritores del siglo XX y además uno de los grandes escritores cinematográficos del siglo XX. Murió también Hermann Hesse, se celebra el Concilio del Vaticano II, sale el affair del caso Matei y hay todo el problema también de la posible guerra con Cuba en esa época tan difícil, especialmente difícil sobre todo para la política norteamericana. Y ya sin más, vamos al condado de Macon y decirme qué os ha parecido esta nueva visión de la película. Pues a mí me sigue pareciendo, como siempre, una película estupenda. Yo creo que está bien que haya salido en esta selección esta película porque no es de las que habitualmente se citan entre las mejores, ni siquiera de las que se recuerdan de la historia del cine. Y está bien que de vez en cuando seamos reivindicativos. Y yo creo que es una película que se lo merece, como lo merece en general, creo yo, Robert Mulligan, que es un director de estos menospreciados. Poco querido por la crítica. Sí, poco querido y muy maltratado desde el primer momento. Yo creo que quizá esta es su primera gran película, pero tiene varias otras que son comparables. Y creo además que es muy interesante, vuelta a ver tantos años después, esa especie de prueba del tiempo, que tampoco hay que interpretar como una cosa infalible, ¿no? A veces el tiempo hace que las cosas se olviden injustamente, pero la verdad es que cuando las cosas aguantan y aguantan que uno la haya visto, yo también lo he visto 6 o 7 veces, y le sigue a uno gustando, por algo será. El guión de esta película es un mecanismo de relojería. Recoge exactamente lo que dice la novela y sin embargo deja fuera todo aquello de la novela que puede no interesarnos, de tal manera que ahora que los espectadores han visto la película, si leen la novela no van a sentir ningún sentimiento de defraudación, al contrario, van a saber más cosas de Atticus de su familia, etcétera. Entonces yo creo que este guión tiene una virtud que ya decía Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock decía que cualquier película, sea del género que sea, inclusive una comedia, tiene que estar escrita y dirigida con suspense. Y esta película tiene un suspense constante. Incluso, por rizar el rizo, hay planos de la casa de Burraley por la noche, con las hojas que van esparciéndose por el suelo, que tienen el olor de Psicosis. Son exactamente parecidas, el mismo color blanco y negro, todo igual. Y está construida con suspense. Y sin embargo, no es una película de suspense. Es una película tierna, es una película delicada, es una película de sentimientos, exactamente igual que era la novela. A mí me ha gustado tanto o más que las veces anteriores. Bueno, yo creo que habría que hablar, ya que has sacado tú el tema del guión, que Horton Foote era uno de los grandes escritores que había en Estados Unidos ya en los años 50 y que venía de la televisión. Digamos que junto con Paddy Chayefsky y Reginald Rose, me parece, eran como la trilogía de oro, hasta tal punto de que pensaron que iba a ser muy difícil contratarle para hacer esta película, porque la primera opción era que la propia Harper Lee hiciera su propia adaptación de su novela, pero ella tenía un problema, es que no quiso dejar a Atticus porque ella vivía con su padre y entonces el trasladarse desde Alabama hasta Hollywood le iba a trastornar mucho la vida. Ella decía que lo único que le gustaba era seguir escribiendo, y entonces ella dio el nombre de otro tipo también del sur y que creía que lo podía hacer. Trataron de hablar con Horton Foote y al final llegaron al acuerdo de que él era el que iba a hacer el guión, que por cierto es un guionista que le da una suerte a los actores enormes, porque otro guión suyo, que es el de Tender Mercies, por el que también gana el Oscar, con Matar a un ruiseñor también lo ganó, le da un Oscar a Robert Duvall como se lo había dado a Gregory Peck, pero es que también el de Regreso a Bountiful le da el Oscar a Geraldine Page, guión que también estaba nominado. O sea que es un hombre que pinta unos caracteres, eso está clarísimo, porque la niña es otro personaje que está dibujado. Yo no he leído el libro, vosotros lo habéis leído, pero supongo que por muy bien dibujado que esté, en el guión es prodigioso el dibujo que hace de la niña pequeña, ¿no? Y es el autor de La jauría humana, que luego el guión lo escribiría Lillian Hellman y lo dirigiría Arthur Penn, pero que es también una historia sudista o
o sureña, muy... Con una escena muy parecida, cuando él está en el Porsche Atticus Fin y llegan aquellos coches al sitio en donde él está guardando con el libro, hay una escena muy parecida en La Jauría Humana, cuando es el sheriff Marlon Brando y van llegando a aquella placita, Sí. los coches, es muy La parecida. otra película de Mulligan que a mí es también de las que más me gustan, que es una que se llamaba aquí La Última Tentativa, con Lee Remick, que está Steve McQueen. estupenda, y Steve McQueen. Hay una cosa que ha dicho Miguel antes, y que ya que estamos en esta casa podríamos sacarlo a relucir. Esta es una película, como tú muy bien dices, y Mulligan, que no es bien recibido por la crítica. Y yo creo que esto es un poco ese juego de amor-odio entre la gente de cine y la gente de televisión. Y que esta película, muy concretamente esta, en la que un hombre de televisión como es Pakula produce, en la que se escribe un guión de alguien que escribe para televisión y dirige un gran realizador de televisión, es una demostración de que no debería de haber esos corporativismos en el cine y en la televisión. Aquí tenemos a Fernando, que ha hecho La Regenta, que es un gran director, que lo mismo hace películas que hace programas. Sin embargo, hay una especie de reticencia por los dos lados, de la gente de cine hacia la gente que hace televisión, como diciendo, bueno, eso de televisión es una cosa menor, y al contrario, también existe hacia el cine como una especie... Sí, eso pasó en el cine americano en este momento, yo creo, ¿no? Porque se había incorporado toda una nueva generación que procedía de la televisión y que llevaban un sello que curiosamente yo creo que era un sello más culturalista, más politizado de alguna forma, ¿no? Eran obras más intensas. Que los viejos directores, digamos, del establishment de Hollywood, ¿no? Que probablemente pues eran directores con más experiencia, con más historia, con más pozo que estos jóvenes inquietos. Pero yo creo que la crítica de la época, o la crítica, digamos, más interesante de la época, la callerista, despreció un poco a estos directores que venían de la televisión. Y luego al paso del tiempo te das cuenta que hay obras muy interesantes hechas por esta gente, ¿no? Por ejemplo, otro caso también, Martin Ritt era un director mucho más interesante de lo que pensábamos en su momento. Lumet. Frankenheimer. Y Lumet me gusta menos. Yo creo que todos estos son tipos que están bastante bien, son un poco, digamos, de la tradición Kazan, Richard Brooks, que puede uno ponerles ciertas pegas y ser uno menos fan de ellos que de otros, pero son gente que están bien, que hacen un cine en general decente, liberal, bien intencionado y dentro de unas tradiciones muy americanas, muy concretas. Y lo que pasa es que les acerca peligrosamente casi siempre a lo que se llamaba cine de mensaje, claro. Y entonces ahí se han labrado como una especie de pequeña mala fama de casi predicadores, ¿no? Claro, lo que es curioso es que ellos tuvieron unas enormes audiencias. Ahora que estamos hablando ya en España y viviendo continuamente la lucha por las audiencias, los puntos Nielsen, aquellos que eran como las tablas de la ley para la televisión americana, lograban estos tipos unas audiencias enormes con unas obras muy personales. Y que luego también es verdad que por lo menos la Academia del Cine Americano sí les premió. Marty fue premiada con un Oscar y Chayefsky también. Matar a un ruiseñor fue premiado Network, aunque ya es un poco más, pero que fueron unos tipos que quizá veían la imposibilidad de hacer el teatro que hacía Arthur Miller en la época, estrenar en Broadway, y dieron lo mejor de sí mismo en La Hora Filco, en Waterhouse, y en esos programas de hora y media, y que de repente se descubrió que la televisión, yo creo que en eso que llamaban la primera edad de oro, no era solo un aparato para dar veladas de lucha libre, sino que también podían dar cosas estupendas. Y toda esta generación, Frankenheimer, Delberman, toda esta gente, bueno, algunos fueron mejores que otros. A ti no te gusta mucho Lumet, pero a mí me parece que Lumet es el de Veredicto Final. Eso es una película espléndida de Lumet, y tiene algunas cosas que están muy bien. De todas maneras, ese cine que hace la gente de televisión, y ya, digamos, podemos entrar incluso en Matar a un ruiseñor y ponerlo como ejemplo, es un cine enormemente clásico. Es un cine, digamos, que se atiene a las reglas de oro de la narración. Hay un planteamiento, un desenlace, un nudo, y finalmente el desenlace final de la película. Y todas ellas son películas clásicas. Por eso quizá la crítica progre nunca las ha visto con buenos ojos. En Matar a un ruiseñor, y me parece que eso alguna vez hemos hablado de esto, en Matar a un ruiseñor, que es una narración, insisto, clásica, funcional, en la que se está retratando a los actores por lo que están haciendo, por lo que están diciendo, sin hacer ningún alarde de tipo, eso que llamamos cinematográfico,
Hay, sin embargo, un solo momento donde el director se permite, digamos, hacer una caligrafía, un alarde de imagen, que es el único momento de la película en la que se permite hacer eso, que es cuando las dos niñas, hemos hablado alguna vez de eso, están hablando sobre la madre, y aquí hago un inciso, sobre la madre en la novela no se habla nunca, jamás, solamente se dice que tenía 15 años menos que Atticus,